A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Para comenzar, quiero darle el título del mensaje de este día. Al mensaje de este día le he titulado Un terrible mal que ha enfermado a la iglesia. Le voy a pedir mucha atención, hermano, hermana. Oiga todo lo que yo le diga y lea todas las escrituras que yo le comparta, porque el Señor nos está alertando, el Señor nos está hablando. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención, y le digo por esta razón, porque tantas cosas que están sucediendo, me refiero a la inseguridad, me refiero a la economía, me refiero a esta vida estresante que estamos viviendo en estos días en cualquier parte del mundo, y muchas otras cosas más que sería una lista muy larga para mencionar. Eso provoca, o eso hace, que la mayoría de los cristianos no puedan tener ese oído claro para oír la voz de Dios. Eso que está sucediendo en el mundo en estos días, por causa de la situación que estamos viviendo en todas las áreas, el área familiar, porque hay mucha inquietud, porque estamos en el tiempo cuando el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos advirtió, nos profetizó que habría rebelión en los hijos, que cuando aumentara la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriaría. Y debido a lo que estamos viviendo en este mundo, que ya está llegando a su fin, es que muchas veces el cristiano no puede escuchar la voz de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por permitirme estar despierto cuando la gran mayoría de hermanos duermen. Esto lo he probado yo muchas veces, y no es que esté criticando a los hermanos porque todos tengan que estar despiertos. Lo hago público, lo declaro. No es que diga esto porque la mayoría de los líderes no estén despiertos, sino que le digo esto para que se dé cuenta de que necesitamos velar más los líderes que estamos en estos días, digamos, participando del liderazgo de todos los cristianos. En estos días, haga de cuenta que hay como una neblina que no nos deja mirar con claridad espiritualmente para descubrir los peligros, no solamente que nos están acechando, sino los peligros que ya están sobre nosotros. Yo quisiera en estos momentos que usted, hermano, usted, hermana, pusiera mucha atención, porque se lo digo honestamente y con mucho respeto, una gran mayoría de la iglesia está tranquila, está pasiva, está confiada, está conforme, está pensando que todo está bien. Y déjeme decirle, hay una emergencia
hay una llamada de atención de parte de Dios en estos momentos. Le voy a leer el principio de todo el mensaje que el Señor me ha dado en estos días. Y la verdad que ya lo había visto yo desde hace mucho tiempo. Ya había sentido yo ese peligro desde hace muchos años. Pero nunca pensé que en el tiempo que yo viviera iba a poder ver ese espíritu que comienza a hacer tanto daño a la iglesia. Para comenzar, quiero decirle que yo he conocido a la iglesia en dos etapas, en dos tiempos. Por la gracia de Dios, conocí a una iglesia de los años 70, más o menos a los años 90, alrededor de 20 años, una iglesia que tenía una forma de entregarse a Dios, que tenía una forma de percibir los mensajes de Dios, que tenía una forma de caminar con el Señor, y tanto en los que predicaban la palabra de Dios, como en los que dirigían la alabanza, y aún el pueblo que nos congregábamos, había una entrega a Dios, había una consagración a Dios, había un respeto a las cosas de Dios. Pero ya después de los años 90, vamos a decir, ya comenzando del año 2000, ya se comenzó a ver otra iglesia. Y se comenzó a ver ya ciertas cosas que se estaban mostrando en la iglesia, y que ahora, 20 años después, 22 años después, podemos ver cómo la iglesia ha desmejorado en el área espiritual. Y es debido a eso que el Señor Jesús profetizó directamente, y aquello que el Espíritu Santo a través de los apóstoles nos advirtió que pasaría. Quiero invitarle y quiero pedirle que vayamos paso a paso, tomando ciertas palabras que, aunque sean 2 o 3 palabras, tienen un significado terrible, un mensaje muy profundo, un mensaje muy serio y un mensaje muy peligroso. Para eso quiero invitarle a que leamos el Evangelio según Mateo, el capítulo 24 y versículo 10. No se olvide, el título del mensaje de este día es Un terrible mal que ha enfermado a la iglesia. Una vez más, le invito que ponga atención a la revelación del Espíritu Santo. Estoy consciente que muchos cristianos de estos días, incluyendo a líderes, me toman como un predicador emocionalista, como un enseñador que busca enfatizar en las cosas para provocar nerviosismo en el pueblo o para emocionarlo nada más. Pero yo quiero decirle que si alguien lo ve de esa manera, es porque ese alguien no tiene una relación íntima con el Espíritu Santo en estos días. Porque si tuviera una relación íntima con el Espíritu Santo en estos días, jamás pensaría aquello. Estoy sorprendido que en estos últimos días
se han comunicado conmigo personas que siempre consideré serias, las cuales inclusive se burlan, se ríen de lo que les comparto en ocasiones, que me sucede, que paso experiencias muy constantes que aún yo mismo me sorprendo. Y ha habido personas que se expresan que lo que yo estoy haciendo es un drama, es un show, como se dice, solamente para emocionar al pueblo. En otras palabras, que cuando yo les digo que estoy enfermo, que aquello es una mentira, que no es cierto, y yo les digo, siento, posiblemente esté equivocado, que Satanás, que me mira ya desde hace al menos 40 años, que estoy metido con el Señor todas las noches, todas las madrugadas, seguramente que de cierta manera influencia, ya que no lo puede hacer durante el día y donde quiera que ando, de hacerme caer en cosas vergonzosas delante de Dios. ¿A poco pide permiso a Dios? Porque Satanás no puede hacer nada por sí solo, pero pide permiso a Dios para darme problemas en cuestiones de mi salud. ¿Para qué? Para ver si me canso, para ver si dejo esto pendiente, pero en lugar de sentir que tengo que dejar pendiente esto, siento más urgencia de dar a conocer el mensaje de Dios, porque le digo, a esa hora que yo busco a Dios, a esa hora que yo leo la palabra, a esa hora que yo estoy meditando en el Señor, no hay muchos que estén en sus puestos de guardia que deben estar. Y eso me hace que saque fuerzas de donde no hay para poder compartirles lo que Dios me dice. El Señor en esta noche pasada, le iba a decir en esta madrugada, pero esto empezó como eso de las 11 de la noche del día de ayer, 30 de julio del año 2023, cuando el Señor, dándome fuerzas, ya que no las tenía porque estaba luchando todo un día con un terrible ataque de estrés, de ansiedad y de depresión, y no tenía fuerzas para nada, pero el Señor me permitió descansar posiblemente unas 2 horas, de las 9 a las 11 de la noche, y a las 11 de la noche el Señor me despertó y me dio el sentir de buscarle en oración, de buscarle en meditación y de leer su palabra. Y fue ahí cuando el Señor me dijo, quiero que leas Mateo capítulo 24 y que comencemos con el versículo 10. Porque el pueblo cristiano se ha olvidado de las palabras que yo dije hace más de 2000 años. Y ahora es cuando más necesitan descubrir estas verdades. Y hermano, hermana, le quiero invitar a que leamos solamente 3 palabras de ahí, de Mateo capítulo 24, versículo 10, en las cuales vamos a estar meditando y en lo cual Dios quiere que estemos alertas, que estemos despiertos, que no pasemos por alto, que no olvidemos, que no ignoremos
lo que Él dijo hace más de 2000 años. Y dice así la palabra de Dios. Solamente 3 palabras vamos a leer de Mateo capítulo 24, versículo 10, y son las siguientes. Muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán entonces. Hermano, hermana, estas palabras que el Señor dijo ahí en Mateo capítulo 24, versículo 10, son palabras que siguieron a una exhortación del Señor a que sus discípulos tuvieran cuidado de cuando escucharan de guerras, de rumores de guerras, de cuando descubrieran señales en el sol, la luna y las estrellas. De ahí es que dice la palabra del Señor, entonces muchos tropezarán. Oiga esto, entonces muchos tropezarán. Y como le digo, estas 3 palabras son palabras que están escondidas para muchos líderes. Son 3 palabras que las pueden leer y releer cuantas veces sea posible. Y sin embargo, por causa de no tener una buena relación con Dios, no les causarán ningún impacto. Sin embargo, en esta noche pasada, desde el momento que el Señor me dijo, quiero que recuerdes lo que yo les dije hace más de 2000 años, porque mucha gente cristiana está ignorando aquello, mucha gente cristiana ni siquiera sabe el significado de lo que yo les dije. Dice así, muchos tropezarán entonces. Hermanos, hermanas, es muy triste saber que estamos ya viviendo los últimos días y que muchos cristianos están viviendo una vida aparentemente normal, y le podría decir, la vida que han vivido en los últimos 10 años, o la misma vida que han vivido desde que se convirtieron a Cristo. Y si vivimos la misma vida que hemos vivido desde hace 20 o 30 años, quiere decir que no estamos descubriendo ninguna novedad. Quiere decir que no estamos viendo ningún peligro al frente o sobre nosotros. Sin embargo, las palabras de nuestro Señor no deben de ser ignoradas, porque no son palabras a las cuales yo les esté poniendo significado. Son palabras tan especiales, pero tan especiales, que el Señor, como era el mismo Dios manifestado en forma humana, yendo con sus discípulos, pasando frente al templo y los edificios que estaban ahí junto al templo, el mismo Señor les provocó a los discípulos el deseo de preguntarle, o más bien, el deseo de mostrarle aquellos edificios y el templo. Y eso usted lo puede descubrir ahí en Mateo capítulo 24, versículo 1, donde dice la Sagrada Escritura que pasaba el Señor y sus discípulos frente al templo y aquellos edificios enormes, majestuosos, cuando los discípulos sintieron allá dentro de ellos
cosa que le digo no era de ellos, era provocación divina para que ellos pudieran llamar la atención del Señor sobre los edificios majestuosos que había ahí. Pero aquellos se los provocó el Señor allá adentro en su corazón, para que el Señor tuviera la oportunidad de profetizarles acerca de que el templo de Jerusalén y todos aquellos edificios que tenían gran valor para el pueblo de Israel serían destruidos. Así es que cuando al Señor le dijeron sus discípulos: Maestro, mira qué edificios tan fuertes, tan grandes, tan majestuosos, tan poderosos, la respuesta del Señor fue: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará una piedra sobre otra que no sea derribada. ¿Qué les estaba diciendo con eso? Ya que ustedes me están llamando la atención sobre el templo y sus edificios, quiero que sepan que dentro de un tiempo todo esto será completamente derribado. De manera que al final, cuando terminen de derribar aquello quienes lo han de hacer, ya no habrá una piedra sobre otra, quedará todo derrumbado. Ahora, basado en lo que el Señor les dijo, llegaron a un lugar a donde siempre llegaban, y seguramente que ahí reposaban, ahí oraban, ahí adoraban a Dios. Y ahí fue donde le preguntan al Señor y le dicen: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo el templo y los edificios adyacentes van a ser demolidos, van a ser derribados? Pero dijeron algo más: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Basado en eso es que el Señor les da esta profecía y dice: cuando vayan a suceder aquellas cosas. ¿Cuáles cosas, hermano Rodríguez? Cuando esté ya muy cercana la venida del Señor, cuando esté ya muy cercano el fin del mundo. Fíjese bien, aquí no podemos incluir la destrucción de Jerusalén o la destrucción del templo y de los edificios de Jerusalén, porque eso ya sucedió en el año 70 de nuestra era. Entonces, ahora lo que nos queda es que se cumpla lo otro. Lo que le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Hermanos, hermanas, como le digo, yo he conocido a la iglesia cristiana en dos etapas. Cuando yo me convertí al Señor, la iglesia era y se comportaba y vivía de una manera. En estos días, la iglesia casi en su totalidad, y cuando digo casi en su totalidad, es porque todavía hay por ahí quienes están luchando en contra de la corriente que se ha movido en las iglesias, y que todavía se puede ver que hay alguien que conoció la iglesia de hace 40 años. Le decía que yo conozco a la iglesia en sus dos etapas. Una iglesia, como le digo, con mucho respeto a Dios. Los que dirigían la alabanza en la iglesia no participaban
de la alabanza si antes no oraban al menos una hora antes de subir a ministrar? Algunos hasta 2 o 3. El predicador no subía a predicar si antes no había tenido una muy buena relación con Dios. Y todo eso traía como consecuencia un gran respeto de los hermanos, de los miembros, hacia su líder, hacia el pastor. Usted no me va a creer si le digo que en los primeros días que yo me convertí al Señor, uno saludaba al pastor, pero sentía tanto respeto que no sentía libertad de levantar su rostro y mirarlo a la cara. Era un respeto muy diferente al que se ve hoy. Para hablar de un líder cristiano, aunque el líder cristiano hubiera cometido algún pecado que se le hubiera descubierto, déjeme decirle, la persona sufría para decir algo acerca de aquel asunto, porque sentía un gran temor a Dios. Y yo pienso que era el mismo temor que sentía David, el rey David, cuando, sabiendo que Saúl lo quería matar y que ya Dios había desechado a Saúl, donde cualquiera diría que si mataban a Saúl no importaba, Dios ya lo había desechado. Sin embargo, David, en una ocasión que Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades y que David estaba escondido ahí, ni siquiera tuvo la intención de atacarlo por el temor que tenía a Dios y a la investidura que Dios le había dado a aquel hombre en una oportunidad. Entonces, hermanos, hermanas, la iglesia que yo estoy viendo en estos días y conociendo en estos días es una iglesia muy diferente, donde cualquiera hace comentarios negativos de un siervo de Dios y lo hace porque no sabe que aquel siervo de Dios tiene una investidura divina, y hace comentarios negativos, se ríe, se burla, y de pronto hasta puede acusarlo de cosas que ni sabe siquiera. En estos días hay una iglesia donde se cruzan las miradas entre dos personas que, aunque sean solteras, que aunque tengan la libertad para unirse en matrimonio, sin embargo, la iglesia no es para que nosotros vayamos a mirarnos de otra manera. La iglesia no es, mucho menos, para enamorarnos o para buscar una oportunidad y hablar de cosas personales. Cristo dijo muy claramente: mi casa, casa de oración será llamada. No hagan de ella una cueva para que se refugien los que no tienen temor de Dios. Entonces, esa es la iglesia que yo estoy mirando en estos días, donde con lágrimas yo les he llorado y les he gritado a los hermanos en muchos lugares que nosotros debemos de amarnos, porque así nos enseña la palabra de Dios. Ámense los unos a los otros, respétense los unos a los otros, que en la casa de Dios y en la vida cristiana
nosotros no mezclemos las cosas que son de este mundo con las cosas de Dios. Y como le digo, muchas de esas cosas se mueven entre los hermanos en la iglesia. Y muchos pleitos, contiendas, disensiones, críticas y cosas de esas se mueven dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué están sucediendo esas cosas? Porque desde hace un tiempo para acá, yo calculo que fue ya de el 2000 para acá, estamos viendo ya los efectos de lo que dijo el Señor Jesús. Y mire lo que dice ahí, nos centramos en esto. Muchos tropezarán entonces, así dice la palabra del Señor. Muchos tropezarán entonces. Esto quiere decir que el Señor estaba profetizando ahí que la iglesia, sus discípulos, sus seguidores, los cristianos, habíamos de estar velando todo el tiempo, porque llegaría un momento cuando por la acción de muchos descubriríamos que las palabras del Señor se estarían cumpliendo. En otras palabras, el Señor advirtió a sus discípulos, a la iglesia, que estuviera preparada. Y habló, dijo, cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, cuando oigan que un país está contra otro, cuando oigan de cosas que están sucediendo en el mundo, como terremotos y cosas que no se habían visto antes, porque dijo el Señor, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Cuando vean aquello, entonces tropezarán algunos. Entonces, muchos de los que están profesando, muchos de los cristianos activos, tropezarán. Muchos caerán. O sea que el Señor estaba hablando de que estuviéramos pendientes, de que estuviéramos atentos, de que no tuviéramos en poco lo que Él nos estaba diciendo ahí. Cuando nosotros leemos ahí en Mateo 24:10, que dice, muchos tropezarán entonces. Oiga esto. Quiere decir que muchos sentirían una fuerza que los empujaría para caer, para no estar firmes, para no seguir caminando. Y esto es a los ojos de Dios. ¿Y por qué le digo que esto es a los ojos de Dios? Porque todos nosotros, seamos líderes o seamos miembros de una iglesia, hagamos lo que hagamos, todos creemos que estamos haciendo lo correcto. Qué triste es, qué lamentable es estar como dijo el Señor Jesús acerca de los religiosos judíos. Tienen ojos, pero no ven. Qué triste es pregonar que servimos al único Dios vivo y verdadero. Qué triste es aún saber que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, que hablamos en otras lenguas y que constantemente estamos de bendición en bendición,
pero que no podemos ver que estamos como en un pantano en cuanto a esa área, que nos envolvemos fácilmente en cosas que no agradan a Dios. No será un adulterio, no será un robo, no será algo que los 10 mandamientos muestren que nosotros no debemos hacer, pero sí cosas que nosotros, si tuviéramos esa sensibilidad espiritual, descubriríamos que son cosas que estamos viviendo, que ya las hemos hecho nuestras, pero que están ofendiendo a Dios. Y como le digo, es muy triste llegar a esa condición donde uno piensa que está bien, donde aún si se le llama la atención y se le descubre, la persona no está dispuesta a aceptar aquello. Y si lo acepta es nada más en el momento para no quedar mal. Pero aunque lo reconoce en su corazón, porque el Espíritu Santo nos advierte, no se despoja de aquello, no está dispuesto a reconocer y a sacar aquello. Es triste, es lamentable, pero el Señor lo dijo muy claro. Muchos tropezarán entonces. Como le digo, el Señor estaba diciendo, vendrá un tiempo cuando sentirán que son empujados para que caigan. Qué triste es que nosotros no podamos sentir el empujón de la fuerza de Satanás para hacernos caer en algo donde nosotros terminamos haciendo de aquel ambiente nuestra vida continua. Me viene a la mente la vida de un borracho. El hombre que está embriagado ya perdió la sensibilidad de lo que es la moral. El hombre que ya está embriagado ya perdió la noción de lo que es el respeto. El hombre que está embriagado ya no tiene vergüenza ninguna. Y viene por la calle y viene haciendo muchas cosas. Canta, se ríe, ofende, hace muchas cosas que no haría en su juicio normal. Y si así como viene ese borracho y trae una botella en su mano de licor, y este cae en algún lugar donde hay lodo, puede caer donde hay lodo y se sienta después de haber caído. Y mientras que sienta la botella de licor en su mano, busca cómo recargarse sobre algo y seguir tomando. Y ahí puede pasar horas o ahí lo pueden encontrar otro día, dormido en aquel lodo. ¿Por qué? Porque ya no está sensible a la razón, ya no está sensible a la moral, ya no está sensible a la vergüenza. Y él se queda muy tranquilo, muy contento donde está. Y eso pasa en la iglesia, que podemos no estar sensibles al Espíritu Santo, de tal manera que nosotros podamos descubrir las situaciones que estamos viviendo
reales. Y que nosotros, porque nuestros ojos no están claros por el colirio que habla el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis, que debemos de ponernos, que es el colirio del Espíritu, entonces no vemos aquello. No podemos descubrir que aquello que estamos haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Nosotros lo sentimos bien, nos parece bien, y nadie nos puede sacar de ahí. Y claro, mientras que no crucemos la línea de lo humano a lo divino, siempre vamos a ver las cosas como las ve el mundo. Y una vez más le digo, estamos en estos días con una terrible enfermedad en la iglesia, y no estoy hablando que en la iglesia del cuerpo de Cristo, en la iglesia en el taller de Jesús el carpintero, sobre la cual yo tengo una gran responsabilidad, estamos viviendo eso. Esto se está viviendo en la iglesia en todo el mundo. Esto se está experimentando en la iglesia en todo el mundo. Así es que mi hermano, mi hermana, grábese esto. Si usted me quiere creer o no me quiere creer, a mí me tiene sin cuidado. A mí Dios me dijo anoche muy seriamente: no te olvides de lo que yo dije. No ignoren lo que yo les profeticé. No estén durmiendo para que no descubran las verdades que yo les dejé para que ustedes vivieran una vida agradable a Dios. Y me trajo a esta escritura: entonces muchos tropezarán. Muchos tropezarán entonces. Como le digo, muchos serán empujados por una influencia de Satanás para caer del estado de una buena relación con Dios a un estado vergonzoso, donde no tenemos la claridad para ver que aquello que estamos haciendo no es agradable a los ojos de Dios, y seguir como si nada. Créame, Dios ha puesto muchas preocupaciones en mi corazón sobre la iglesia, sobre mi familia, y yo tengo que hacerlo saber a la iglesia y a mi familia. Si la iglesia o mi familia no quieren poner atención y no quieren despertar para que podamos ver con claridad espiritualmente y descubrir qué le agrada a Dios y qué no le agrada de lo que estamos haciendo, mi deber es decirle. Y si la iglesia o mi familia no quieren responder a lo que Dios está diciendo, entonces ya no podemos hacer nada, yo en lo personal, porque el otro paso sería forzar a alguien a que lo haga. Y toda persona que ha llegado al tiempo de pecar voluntariamente, también es necesario hablarle al corazón, hacerle ver sus fallas, y que esa persona por sí misma de corazón reconozca su falta, le pida perdón a Dios y se enfoque en las cosas espirituales. Yo sé que hay muchos hermanos y hay muchas hermanas
los cuales no pertenecen literalmente a nuestra iglesia o a este ministerio, pero que de todas maneras son iglesia de Cristo. Y que hay muchos hermanos y hermanas los cuales cada vez que yo doy un mensaje ponen mucha atención y buscan descubrir lo espiritual del tema y terminan recibiendo la revelación de parte de Dios. Tengo la plena seguridad, lastimosamente, que va a haber hermanos y hermanas que no pertenecen a nuestra organización, que siempre están pendientes de los mensajes que yo doy y los van a aceptar y los van a tomar para sí mismos y van a experimentar la vida de Dios, y que muchos de los hermanos que pertenecen a nuestra iglesia o a nuestro ministerio no lo van a hacer. Porque, como le digo, se requiere de confiar de que aquello es de parte de Dios, de que hagamos a un lado cualquier pensamiento y que nos enfoquemos pidiéndole a Dios que nos revele, que sintamos respeto por el que habla la palabra y que creamos que es un siervo de Dios. Y usted verá que a su lado habrá alguien que cree de todo corazón, que cambia la forma de hacer las cosas a como lo estaba haciendo y que su vida cambia. En otras palabras, Dios no dejará sin testimonio a todos aquellos que puedan decir que esto no es verdad, porque habrá quienes tomen en serio esto, que reconozcan su falta, se lo confiesen a Dios y que permitan que el Espíritu Santo los redirija, o que los dirija más bien, porque antes no estaban siendo dirigidos por Él. Y como le digo, se va a ver el cambio en las personas. Entonces, grabémonos esto. Cristo dijo: cuando oigan de guerras, rumores de guerras, cuando haya inseguridad en todos los lugares, cuando haya señales en el sol, la luna y las estrellas, entonces muchos tropezarán. O sea, por un lado se van a estar mirando las señales, las condiciones del tiempo, el clima, ese desajuste en el clima, y que también habla la Biblia que habrá señales en el mar, que la gente se asustará por el rugido del mar y de sus olas. En fin, dice, cuando esas señales comiencen a suceder, entonces muchos tropezarán. En otras palabras, habrá señales fuera, habrá señales alrededor, habrá señales en los astros, habrá señales en las naciones, pero habrá también señales de que algo está sucediendo dentro de la iglesia. Muchos tropezarán entonces. Esto quiere decir que si una persona tropieza, hablando en lo espiritual, esa persona deja de caminar con todo aquel ejército de seguidores de Cristo. Grábese esto. Si vamos millones de personas siguiendo al Señor en esta tierra y de pronto alguien tropieza, esa persona tropieza y cae, pero esos millones de personas seguimos caminando. Ahí no dice
al que caiga levántenlo. Está hablando el Señor y nos está mostrando de que podemos ir todos como un ejército caminando con paso firme, mirando todo alrededor, pero firmes, tomados de la mano del Señor. Y que de pronto alguien tropieza. El Señor está hablando de tropezar y de caer. Porque una cosa es tropezar cuando uno va caminando y hay un pequeño borde por ahí y damos con el pie, con el zapato y solamente se siente el golpe, pero no caemos. Aquí se habla de caer. Y piense por un momento que van millones de personas caminando, todos con su mirada puesta en Cristo, y de pronto alguien tropieza y cae. Eso de que muchos tropezarán entonces quiere decir muchos se apartarán de mí. Entonces, cuando se hable de guerras, de rumores de guerras, cuando haya terremotos en todos lugares, cuando haya señales en el sol, la luna y las estrellas, entonces muchos se apartarán de mí, dice el Señor. Como le digo, esta parte de la palabra de Dios es posible que para muchos sea algo que no deberíamos estarnos entreteniendo en ello, que estamos en un tiempo cuando hay que descubrir las profecías que están por cumplirse, pero profecías sobre juicios y castigos y todo eso, sobre el anticristo, sobre la gran ramera y sobre tantas cosas. Pero aquí hay algo que nos atañe a nosotros. Aquí hay algo que tiene que ver con nuestra seguridad espiritual. Cristo dijo, muchos tropezarán entonces, muchos sentirán ese empujón de la influencia de Satanás y caerán y no más se levantarán, porque quiere decir muchos se apartarán de mí. Haga de cuenta, venimos todos esos millones de cristianos caminando y de pronto alguien cae y esa persona ya no siguió entre los que iban caminando, se quedó por ahí. ¿No se ha dado cuenta últimamente de lugares donde han estado miles de personas que han estado en un lugar donde hay un cantante famoso y que de pronto esas personas rompen el cerco y se meten, y en eso algunas personas caen, y esas personas que cayeron solo sintieron que la gente pasaba y la gente seguía, y ellos ya no se pudieron levantar para seguir. Eso es lo que el Señor quiere que nos demos cuenta en este día, cuando el Señor dice muchos tropezarán entonces. Eso quiere decir muchos van a renegar de su fe. Cuando yo le digo muchos van a renegar de su fe, es que hay una forma de vida que nosotros a veces abrazamos al principio, muy adecuada al orden de Dios, muy de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, muy de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Pero si nosotros mismos en un determinado momento empezamos a hacer cosas que en parte sabemos que no son agradables a Dios, y seguimos, no nos detenemos, no reaccionamos, no nos acomodamos al orden que sabemos que le agrada a Dios, nosotros podemos pensar que seguimos caminando, pero todos sabemos y debemos saber por revelación del Espíritu Santo que así no le agrada a Dios.
que el Espíritu Santo no va con nosotros, que no se agrada a Dios, y es que hay muchas cosas que se manifiestan ahí. Ya no se tiene esa libertad genuina, sencilla, sincera de hablar con Dios. El cristiano o la cristiana, ya cuando habla con Dios, ya no es el mismo, ya no tiene la misma libertad. Esa persona pierde algo muy importante, que era su sinceridad. Que cuando cometía algo que no era agradable a Dios, se arrepentía y pedía perdón, y de pronto ya no pide perdón. Ahora quiere justificación, ahora quiere que le entiendan, ahora quiere que le tomen en cuenta que es una persona que ha hecho ciertas cosas para Dios, algo que no importa ni hoy, ni mañana, ni en el futuro. Delante de Dios lo que importa es que nosotros hayamos creído de corazón, que nos hayamos arrepentido y que dejemos que el Espíritu Santo viva nuestra vida de ahí en adelante. Entonces, grábese esto: muchos tropezarán entonces. Quiere decir el Señor, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, pero yo sigo creyendo en el Señor. Sí, pero creer en el Señor quiere decir respetar al Señor. Creer en el Señor quiere decir amar al Señor. Creer en el Señor quiere decir dejarle lugar al Espíritu Santo que viva nuestra vida. Porque el Señor Jesús dijo: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, el cual estará con ustedes para siempre. En otras palabras, el Señor Jesús murió y resucitó, pero viene en el Espíritu Santo a seguir viviendo nuestras vidas. O viene el Espíritu Santo a nosotros para extenderse el Señor Jesús después de su resurrección y ascensión a su gloria. Sigue Él en nosotros como Espíritu. Entonces, si dice la palabra de Dios aquí, muchos tropezarán entonces. El Señor, que es el que está hablando, dice: muchos en aquel tiempo dejarán de creer en mí. ¿Por qué deja uno de creer en Cristo? Porque ya no tenemos el mismo respeto, porque ya no tenemos el mismo cuidado, porque desmejoramos en el área espiritual, porque muchas cosas que antes hacíamos ya no las podemos hacer, porque muchas cosas que nosotros ganábamos en lo espiritual y que se las ofrecíamos a Dios, ya no las ganamos. Ya estamos como arbolitos que por falta de agua, que por falta de fertilizante, no dan fruto. Y hermano, hermana, hay una cosa muy importante. ¿Puede uno orar y hablar en lenguas? ¿Puede uno no faltar a ningún servicio de la iglesia? ¿Puede uno leer la Biblia en diferentes horarios? Sin embargo, nadie puede negar cuando ya no es el mismo. Nadie puede engañarse cuando ya no le están resultando las cosas como antes. Y si no le están resultando las cosas como antes, es que ahora ya tropezó. Y es necesario volver en sí. Es necesario recapacitar. Es necesario reconocer y pedirle al Espíritu Santo que tome nuestra vida.
En otras palabras, cuando el Señor Jesús dice, muchos tropezarán, entonces está diciendo, muchos que caminaron conmigo, muchos que hicieron la voluntad de Dios, muchos que estaban satisfechos con lo que habían hecho para Dios, de pronto se alejarán de mí porque están cometiendo pecados que les apartan de Dios, así como usted lo está escuchando. Entonces, mi hermano, mi hermana, le digo una vez más, he visto con tristeza en los últimos años cómo los cristianos guardan rencor, cómo los cristianos reconocen pero no cambian, vuelven a comunicarse después que han tenido un problema pero no perdonan, y cambian de forma de hacer las cosas así personalmente cuando saben que no deberían cambiar. El mundo puede cambiar, el mundo puede entrar en una novedad, en una moda, pero la iglesia no puede ser diferente en ninguna área. Dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Les voy a leer una escritura y ahí vamos a terminar. Y le voy a pedir que ponga mucha atención a lo que dice esta escritura, y es en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué tremendo. Ojalá que tengamos ese sentido espiritual. Ojalá que seamos sensibles al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, y que podamos recibir la exhortación de Dios si estamos mal, y que podamos sentir ese dolor en el corazón que se debe sentir cuando uno ya le está fallando a Dios, cuando uno ya no está recibiendo fruto de Dios porque uno mismo no se ha prestado para que Dios obre a través de nosotros. Hermanos, hermanas, en estos momentos quiero detenerme aquí. Espero que haya un corazón que reciba la palabra de Dios con alegría y que se dé cuenta, como yo me di cuenta el día de anoche, de lo que el Señor me estaba recordando. Hijo, no se olviden de lo que yo dije. Hijo, no ignoren la exhortación que les di. Hijo, no tengan en poco lo que yo les profeticé, porque este es el tiempo
cuando se está cumpliendo. Como le digo, si usted me cree o no me cree, no pasa nada. Yo ya hice mi trabajo. Dios ya nos advirtió, y puede ser que durante el tiempo que estemos en esta tierra, nunca usted, hermano, que puede estar mal con Dios, lo vea. Es decir, puede ser que en toda su vida nunca vea como que Dios le está castigando. Pero ojalá que el día que usted muera o el día que Cristo venga, no se vaya a encontrar con una noticia desagradable y que le traiga resultados eternos. Ahí me voy a detener y voy a ver si alguien de los hermanos, de las hermanas, recibió el mensaje, y no solamente entenderlo y tener la revelación, sino estar dispuestos a sacudirnos de aquello que nos ha estado estorbando, y que sintamos lo que un día sentimos, esa libertad, esa sinceridad, esa presencia de Dios tan hermosa que no se puede confundir con una vida religiosa.